González. Yo les voy a hablar de la teoría de la personalidad. Según el teórico Carl Jung, este psicoanalista que tuvo bastante relevancia en cuanto a la corriente psicoanalítica, que hizo grandes aportes o ayuda al famoso psicoanalista Sigmund Freud. Después que estas personas comienzan con su relación para hacer un desarrollo de esta corriente, valga la redundancia, Jung comenzó a tener diferencias con Freud en algunas discrepancias de conocimiento y de problemas personales. Jung decía que Freud sobreestimaba el papel de la sexualidad en su teoría y sobreestimaba al inconsciente como un potencial para el desarrollo psicológico. Freud decía que tenía temor de que Jung hubiese abandonado la ciencia por el misticismo, pero Jung decía de Freud que Freud, por mantener su autoridad, esto no le permitía que pudiera superar esos complejos de su personalidad. Jung se había interesado por el fenómeno místico. Jung había experimentado con su primo que practicaba la religión del espiritismo, y Jung comenzó a incursionar desde tiempos muy antiguos lo que era el tema esotérico, místico y la alquimia. Esto le permitió a Jung incorporar a esta teoría más que científica una teoría mística, el cual fue considerado por algunos teóricos como una pseudociencia. ¿Y qué es una pseudociencia? No quiere decir que esto era falso, sino que estaba desprovista de comprobación o valoración empírica, y esto era lo que ocasionaba que la teoría de Jung quedara en una posición no aceptable en su totalidad. Sin embargo, la teoría de Jung tuvo muchos seguidores. Reportó varias experiencias personales del fenómeno psíquico. Jung dice que había tenido un sueño con el político Winston Churchill. Este inglés se había llegado a Suiza, pero que posteriormente se había cumplido de que el político había llegado, pero yo en ningún momento había tenido relación y contacto con Winston Churchill. También sus discípulos en muchas ocasiones soñaron de la muerte de Carl Jung. Entender este inconsciente colectivo para Jung fue una tarea muy importante en su vida. La teoría junguiana describe la personalidad en dos posiciones: introvertido y extrovertido. Y las funciones cognitivas emocionales, que son las dimensiones básicas de las diferencias individuales. Estas dimensiones ofrecen una tipología que busca clasificar a la gente. O sea, Jung decía que existía mucha diferencia para poder desarrollar esa personalidad, que existían los introvertidos, que eran aquellas personas que eran más encerrados a un mundo interno, y los extrovertidos, que eran los que se desenvolvían más con la sociedad. Como Freud, Carl Jung propuso una teoría de la personalidad que daba el papel predominante en el inconsciente. Para Jung, sin embargo, la libido no era precisamente sexual como lo proponía Freud, sino una energía psíquica amplia en dimensiones espirituales. Jung creyó que los desarrollos más interesantes de la personalidad ocurrían en la adultez, no en la niñez, sino que él decía que en la adultez era el periodo más predominante para que se pudiera consolidar ese desarrollo en la vida del ser humano.
él se enfocó o hizo un énfasis, su interés en las dimensiones futuras, a diferencia o en contraste con Sigmund Freud, que se enfocó en el pasado. Se permitió experimentar el inconsciente de primera mano a través de sueños y fantasías, comparando su papel con el de un explorador. Se dice que Jung había tenido y reportó un sueño donde él había experimentado que se veía bajando por un sótano, y por ese sótano había unas escaleras y eso estaba completamente oscuro y estaba completamente polvoriento, lleno de telarañas, un total desorden, y esto él lo interpretó como algo que él pudo denominar inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo, él lo decía que esto estaba incorporado e incrustado en el inconsciente. Okay. Prefirió describir la psique en el lenguaje de la mitología en lugar de la ciencia. Rechazó el lenguaje científico racional. Algunos llamaron, sin embargo, la teoría de Jung ha traído mucha importancia en el desarrollo del psicoanálisis. Hablaré de la sinopsis de la teoría de Jung. Jung reconoció que la personalidad incluye tanto elementos inconscientes como conscientes. Describió al yo como los aspectos más conscientes de la personalidad. O sea, que el yo era lo que permitía que la persona pudiera estar inmersa en el entorno del tiempo y el ahora. Su descripción del inconsciente difiere en la estructura freudiana del ello y del superyo. Sin embargo, no buscó el papel de la conciencia en la personalidad ni minimizar al inconsciente, sino trató de buscar un equilibrio entre los dos. Trató de que no hubiese una exacerbación en cuanto a una preponderancia del inconsciente para que no, del consciente, perdón, y que el consciente y el inconsciente estuviesen complementarios y la persona podía fluir en su vida un desarrollo estable. En esta sinopsis están las diferencias individuales. Están las diferencias individuales. Los individuos se difieren en tendencias introvertidos y extrovertidos, la adaptación y ajuste. El inconsciente debe ser explorado desde los simbolismos. O sea, que él decía que el simbolismo era lo que permitía descubrir todo aquel material que estaba incorporado en la mente inconsciente de la personalidad. Okay. Están los procesos cognitivos, que son las imágenes inconscientes, pueden influir en las percepciones y pueden distorsionar nuestras percepciones de la realidad. Quiere decir que cuando él decía que entre estos procesos cognitivos, todas esas imágenes que están incorporadas en nosotros, de acuerdo como la habíamos desarrollado, estas podían distorsionar nuestra percepción en el diario vivir. En la sociedad, los mitos culturales y rituales proporcionaban formas de manejar el inconsciente. Quería decir que esto que se transmitía desde herencias, ya sea genética, esto influía en el desarrollo de la vida del ser humano en la personalidad. Existía algo muy importante, que es la influencia biológica, los contenidos mentales, o decir un inconsciente colectivo. Él decía que este inconsciente colectivo era algo genético, declarado, establecer que era genético o heredado. ¿Okay? El desarrollo del niño. La experiencia temprana tiene poca importancia para Jung, a diferencia de Freud, que le dio mucha preponderancia. Y el desarrollo del adulto, en cambio, en la edad adulta media, el individuo involucra la exploración de los potenciales creativos del inconsciente. La psique y el sí mismo. La personalidad como todo. Jung no se refería a la personalidad, sino a la psique, que viene de la palabra griega espíritu y alma.
Jung se refirió a toda la personalidad integrada como un sí mismo. Se escribe como ridícula para diferenciar de las otras corrientes, de las otras corrientes psicológicas y teóricas. El consciente y el inconsciente existen en los individuos. Jung describió esta relación como algo que decía él, compensación. Un ejemplo, una persona que se ha desarrollado una actitud consciente hacia un pensamiento racional lógico, pero que ha descuidado los temas emocionales, tendrá estos sentimientos en el inconsciente. Vuelvo a decir que él quería decir que tenía que haber un equilibrio en el inconsciente y en el consciente para que pudiera haber un desarrollo estable. Hay una palabra que es importante que él estableció como la individuación. ¿Qué es la individuación? Es el proceso de restaurar la totalidad a la psique en el desarrollo del adulto, no del niño, en el desarrollo del adulto como lo estableció Jung y no Freud. Los potenciales inconscientes son explorados y reintegrados al sistema total del proceso que Jung llamó individuación. Okay. Ahora hablaré del yo. ¿Qué es el yo? Jung, como Freud, describió el yo como un aspecto de la personalidad, como un aspecto de la personalidad, principalmente consciente. Nada se vuelve consciente si primeramente no pasa por el yo, ¿ok? Que es el guardián de la conciencia. ¿Qué es la persona? La persona es un aspecto de la persona que se adapta al mundo. Podemos decir que la persona, se pudiera decir que la personalidad o la persona es la máscara que usaban los actores en sus actuaciones de teatro. Pero llevándolo a nuestra vida cotidiana, la máscara se pudiera decir que es la que nosotros tenemos, puede ser lo superficial o lo real, que nos permite a nosotros desenvolvernos en la sociedad. Okay. Ahora, la sombra se refiere a aquellos aspectos de la psique que son rechazados. Esto es importante resaltar. De la conciencia por el yo, que es el guardián que permite que se haga consciente todos aquellos procesos psicológicos, ya que son inconscientes en el autoconcepto. Por ejemplo, la sombra se pudiera decir que es todo aquello que viene a nuestros pensamientos y que va en contra de nuestra personalidad como individuo, pero es aquello que con recurrencia o poca recurrencia viene a nuestros pensamientos. Pudiéramos poner un ejemplo como de Dorian Gray, de que era un empresario que era muy culto y tenía esa era su sombra que permitía o que escondía esa personalidad que estaba oculta. Vamos a ver cómo se proyecta la sombra. Un hombre que está orgulloso de su inteligencia, se pudiera decir que tendría un sueño de una persona con un retraso mental. Y hablando de una mujer que ha sido completamente controlada de su vida sexual, ella en su sueño podía reflejar una mujer con una conducta o un comportamiento de prostitución. ¿Okay? ¿Qué es el ánima y el ánimos? Para Jung, él consideró que el ánima era lo femenino en el hombre y el ánimos era lo masculino en la mujer. ¿Cómo se proyectaba esto? Un ejemplo, inconscientemente el hombre tenía eso femenino que no se había desarrollado. Por ejemplo, cuando un hombre ve a una mujer que está llorando o está expresando sus sentimientos y el hombre comienza a hacer una crítica, por ejemplo, que esta mujer, si es débil, que esta mujer, si es estúpida, si es tonta, Jung decía que eso era la parte femenina del hombre que él proyectaba en ella, pero no se había desarrollado conscientemente. ¿Ok?
Hablemos algo del inconsciente personal. ¿Qué es el inconsciente personal? Junto al ánimo, al ánima, al ánimos y a la sombra, constituyen el inconsciente personal, el cual esté adquirido a través de la experiencia. Y el inconsciente colectivo, Jung también describió un nivel más profundo que se estaba en la personalidad. Él decía que era a través de la genética y a través de la herencia. Él decía que esto se transmitía de antepasados, por ejemplo, del abuelo al padre y del padre al hijo, y que esto inconscientemente estaba incorporado en la personalidad. Voy a hablar de otros arquetipos que están profundamente incorporados en la personalidad. Jung habló de los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Arquetipo pudiéramos decir que es una idealización de todas aquellas cosas que están incorporadas en nuestro inconsciente colectivo de manera inconsciente. Él habló de un arquetipo llamado la Gran Madre. La Gran Madre representa la necesidad que todos tenemos de ser criados por una madre. Eso representa el arquetipo de la Gran Madre. Podríamos apuntar sobre la Madre Tierra, que nos provee protección, nos provee nutrientes, nos provee alimentos, nos provee seguridad. También se podría decir como un arquetipo la Virgen María, que tiene esa representación de nutrir. En la Madre Tierra se dice que el arquetipo puede ser positivo o puede ser negativo. En la parte positiva, porque la Madre Tierra nos produce nutrientes y nos produce esas necesidades que nos satisfacen. Y también la Madre Tierra podría decir cuando hace un proceso negativo, o se le podría decir que es mala, cuando aquellos volcanes que son prácticamente naturales de ella para hacer una limpieza y que se pueda producir en la vida, en el mundo, nuevo desarrollo en la misma. ¿Okay? Existe el Padre Espiritual. Este término viene establecido desde la cultura judeocristiana, como representaba al Padre Espiritual como a Dios. ¿Por qué? Porque en esta cultura se representaba lo que era el machismo y que el hombre tenía mayor predominancia en cuanto a esa cultura. Está el arquetipo del héroe, es aquella necesidad inconsciente del colectivo que tiene de la persona. Se puede representar con Daniel en el foso de los leones. Es esa necesidad de proteger, de sentir esa necesidad inconsciente de nosotros sentirnos importantes para los demás y de superar esos procesos. Decía Jung que el héroe era tratar de superar esos procesos psíquicos internos en nuestra mente. Hablamos de la transformación. En la transformación está simbolizada por muchos símbolos míticos individuales. El caso es el arquetipo conocido, es la persona que han experimentado o han buscado buscaron la manera de transformar el metal en oro. Se podría decir de los grandes cuentos, de los clásicos de cruzar los puentes o cruzar las calles. Yo decía que esto tenía como importancia el cambio del desarrollo, la transformación psicológica y el cambio de desarrollo infantil. Los peligros del inconsciente colectivo. La teoría de Jung en las alucinaciones psicóticas, los delirios, él decía que aquí en la parte psicótica ocurrió un peligro en el inconsciente colectivo porque había una expresión directa, no había un mediador que era el yo o para que pudiera concientizar, sino que en estos delirios la persona explotaba de una manera y tenía mayor desarrollo en el inconsciente
y sobrepasaba y manifestaba lo que estaba latente en el resto de nosotros. ¿Qué es el simbolismo e inconsciente colectivo? Como Freud, Jung creyó que los arquetipos se manifestaban a través de símbolos, y consideraba de que el arquetipo no era un símbolo como tal, sino que era el material en bruto. Jung decía que, por ejemplo, informó de los paralelismos entre las alucinaciones y los dibujos de los pacientes. Un ejemplo, él decía que a través de este inconsciente colectivo, las personas que padecían de psicopatía expresaban a través del arte y el dibujo lo que estaba incorporado en su inconsciente. Él decía que puso un ejemplo de que una persona en un dibujo dibujó unos hallazgos griegos muy antiguos, y que él decía que esta persona no lo había experimentado, que esto lo había adquirido a través de ese inconsciente colectivo genético. Ok, vamos a hablar de la terapia. A diferencia de Freud, que usaba para realizar la terapia, Jung, él decía que la mejor relación era entre el terapeuta y el paciente, era la relación cara a cara. Él sustituyó el diván. ¿Okay? Él decía que los sueños eran importantes para descubrir lo que era lo que tenía el inconsciente guardado. ¿Okay? La prueba de asociación de palabras. Los sueños muchas veces revelan los complejos emocionales no resueltos. Decía que los sueños pueden ser mensajes a la humanidad con el individuo solo como medio de recepción. Dice que Jung, antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, él ya había tenido unos sueños que eran como que le estaban avisando de que se aproximaba esta misma. Ok. Voy a hablar de la parte del pensamiento de la personalidad. Como había dicho previamente, están los extrovertidos y los introvertidos. En cuanto a los introvertidos, están las cuatro funciones. Está la función del pensamiento, está la función del sentimiento, está de la sensación y está de la intuición. Había diferencia entre cada uno de ellos. En cuanto al pensamiento, del pensamiento introvertido, se interesaba por las ideas más que en los hechos, y se interesaba por la realidad interior y prestaba poca atención a la gente. A diferencia del extrovertido, que estaba más inmerso con la sociedad o con las personas. En la sensación introvertida pone énfasis en los objetos que disparan las experiencias con los hechos y detalles y las veces de la búsqueda del placer. ¿Ok? Con esto he explicado lo que es parte de la teoría de Carl Jung. Muchas gracias.